Hola, soy Marta Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión del Gobierno del Estado de Nuevo León, y te invito a que no te pierdas mi entrevista en Líderes Mexicanos. ¿Qué te parece si comenzamos con que nos cuentes un poco de tu background, dónde estudiaste, qué fue lo que te inspiró a dedicarte a lo que haces hoy día? Claro que sí. Bueno, pues yo soy Marta Herrera, actualmente soy secretaria de Igualdad e Inclusión en el Gobierno del Estado de Nuevo León. Y bueno, desde muy chica encontré mi gran propósito de vida, que es el servicio a los demás. Tengo el privilegio de venir de una familia de servidores públicos y desde muy chica pues acompañaba a mis papás al territorio, a las colonias y me despertó el interés por el tema, pero fue ya en lo individual cuando hice mi servicio social en la preparatoria, que tuve un momento, digamos, un hito en mi vida, un parteaguas. Y fue cuando logré entender que quizá sin mucha preparación y sin tener tanta conciencia pude lograr cambiar la vida de un niño que me lo hizo saber y que gracias a mi apoyo y al apoyo que le di a su mamá ya no lo golpeaban. Entonces, para mí eso fue como un antes y un después, porque dije, ¿qué pasaría si le pongo toda mi energía, toda mi capacidad, todo mi talento a eso y no estoy inconsciente del tema, ¿no? Entonces, pues me dediqué a estudiar, a trabajar, a participar. Siempre fui muy participativa desde pues la universidad, en las mesas directivas. Me gustaba mucho hacer voluntariado. Y bueno, pues a lo mejor en mi época no era muy común que las mujeres quisiéramos irnos a estudiar fuera y todo, y yo tenía mucha ilusión de ir a aprender, de salir de casa, ir a aprender. Me fui de un intercambio en la universidad y luego me fui a estudiar fuera mi maestría. Y después de algunos años regresé a mi país y regresé con la firme intención de generar un impacto positivo. Y como todo, se van presentando oportunidades y me tocó estar en el sector privado más de 35 años, haciendo lo que me gusta, sirviendo. Y ahora pues esta invitación que tengo desde hace 3 años de participar desde lo público, en donde al final estoy haciendo lo mismo, sirviendo, poniendo a las personas en el centro y tratando de generar un impacto positivo. Nos hablaste de esta vida que cambiaste, pero actualmente, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? A mí me gusta poder ser empática con la gente, trabajar, escuchar, dialogar y poder acompañar a las personas en el proceso de transformación, porque yo así lo he vivido. Yo soy una persona convencida de que hay que trabajar hacia adentro primero para poder ayudar en la transformación de otros. Y hay personas que me han acompañado y me han ayudado, hombres y mujeres en mi vida, empezando por mis padres, mis hijos, maestros, jefes, jefas que he tenido, que me han ayudado a ser mis maestros en ese proceso. Entonces, a mí me gusta eso, a mí me gusta estar bien y prepararme yo y seguir de manera continua buscando esa mejor versión de mí misma para poder así ofrecer esa mejor versión de mí a los demás y poder servir de la mejor manera para poder pues trascender. Yo creo que todos lo que buscamos de alguna forma es qué es lo que quiere dejar Marta Herrera en el Estado, en el país, en el mundo, ¿no? Y en esa trascendencia poder impactar positivamente en la vida de las personas. A 3 años de la implementación de la política social de igualdad e inclusión en Nuevo León, ¿cuáles considerarías son los logros más significativos que han logrado y qué impacto tangible han tenido en las comunidades vulnerables? Bueno, yo antes de hablar de logros quiero hablar de cómo llegamos, ¿no? Claro. Llegamos y desarrollamos una política social de Estado. Eso era para nosotros lo más importante, el tener claridad de hacia dónde queríamos ir y no hacer por hacer. Entonces, entendiendo la circunstancia y el contexto en el que estaban viviendo las personas en Nuevo León, tener una hoja de ruta o diseñar una hoja de ruta que nos permitiera lograr nuestra aspiración, que es lograr convertir a Nuevo León en el mejor lugar para nacer, para crecer, para educarse y para vivir. Y eso solo sí se va a lograr si podemos poner, por un lado, un piso parejo para que todas las personas puedan acceder
a las grandes oportunidades que hay en Nuevo León y por otro lado lograr una verdadera inclusión, erradicar cualquier tipo de discriminación o exclusión a cualquier persona de cualquier grupo prioritario en nuestro estado. Entonces, teniendo eso en mente, diseñamos una política que le denominamos la nueva ruta, que tiene como objetivo poner a las personas en el centro. Y una vez que pones a las personas en el centro, entiendes, por un lado, las necesidades más apremiantes que tienen las personas, las escuchas. Después de eso, diseñas programas y acciones que puedan ponerse al servicio de las mismas. Segundo, y no menos importante, el desarrollo de capacidades y habilidades en las personas para que puedan autoemplearse o para que puedan tener un emprendimiento, una movilidad social. Y tercero, acompañarlos en ese proceso en el que cada uno es libre de escoger aquello que quiere y de lograr que su ideal o su propósito se plasme en realidades, en ese acompañamiento que le das, en esa libertad que le das. Entonces, a partir de ahí y con un tema de transversalización de la política, porque esto no se logra desde una secretaría. Yo soy una convencida de que la política social es un tema que tenía que ser transversal. Entonces, de esa mirada transversal, sistémica, holística, es que creamos esta política social. Una política social que lo que busca es garantizar los derechos básicos de cualquier persona: alimentación, salud, educación, vivienda, empleo digno. Entonces, a partir de ahí, los logros de los cuales me preguntas, pues yo te diría muchos, aunque todavía nos quedan muchos por hacer. Lo principal era entender cuántas personas viven y vivían en pobreza extrema en nuestro estado y cuántas personas viven en pobreza, dónde estaban, cómo ir por ellas y cómo incorporarlas, involucrarlas en este proceso de acompañamiento para ir garantizando los derechos. Entonces eso fue, digamos, el paso número 1 y a partir de ahí, pues lo que te puedo decir es que en 2 años logramos reducir la pobreza extrema a la mitad, la pobreza en un 34%. Diseñamos un mecanismo denominado la nueva ruta que tiene 5 vías y que cada una de las secretarías de esas 5 vías es la presidenta o presidente de esa vía y ha logrado sumar a más de 900 instancias de los gobiernos locales o con la federación o con las empresas o con las organizaciones de la sociedad civil y mes a mes vamos midiendo cómo vamos avanzando para poder lograr el objetivo que es que todas las personas que viven en pobreza o pobreza extrema puedan tener la movilidad social. Entonces, con esos avances es que hemos podido ir pasando de una familia que no tenía una canasta básica adecuada o un alimento nutritivo a incorporarlos en hambre cero, a ir garantizando el derecho de salud a través de cuidar tu salud, o a ofrecerle alguna beca o algún programa de educación dual, o a que tengan una vivienda digna a través del programa Hogar Nuevo Hogar, o a que tengan y desarrollen capacidades y habilidades para que tengan un mejor empleo con un salario digno. Entonces, con esto hemos podido apoyar a 1.7 millones de personas en todo el estado y a 65,000 personas que ya obtienen a través de estos programas un apoyo al ingreso. Eso por un lado. Por otro lado, comentaba yo el tema de lograr nuestro objetivo de 0 discriminación. Y eso para nosotros ha sido fundamental. Un tema quizá tabú, que no se había tocado, pero en donde en Nuevo León hay mucho que hacer, porque a través de los estudios y análisis que hemos hecho nos dimos cuenta que las personas que estaban viviendo y que habían triplicado la pobreza en Nuevo León son personas de grupos históricamente vulnerados, históricamente excluidos. Entonces, ¿qué teníamos que hacer para lograr incluirlos? Entonces, creamos mesas de trabajo en donde entendimos las barreras de cada uno de estos grupos poblacionales, llámese personas de pueblos indígenas o personas con discapacidad o personas del sector LGBTIQ+, o personas que tienen alguna circunstancia de adicciones o personas en situación de calle. En fin, nos sentamos con todos los grupos y entendimos las principales barreras que tienen los grupos. Ya hablamos de identidad, y hablamos de salud, y hablamos de educación, y hablamos de trabajo. Yo te diría 4 de las principales barreras que tienen estos grupos de manera transversal. Y luego hablamos en específico de cuáles son las circunstancias que viven estos grupos, por ejemplo, personas privadas de la libertad. Entonces, entendiendo las barreras, las dividimos entre las barreras que tienen desde el sector público,
Y esas, pues nosotros sí tenemos la forma de garantizar que se vayan erradicando y eliminando. Y por otro lado, las barreras que tienen en la sociedad. Y eso es un trabajo de sensibilización hacia afuera. Pero primero había que trabajar hacia adentro. Entonces creamos un documento que le llamamos Incluyéndonos, que tiene pues más de 90 objetivos y más de 200 líneas de acción, en la cual vamos midiendo cómo desde adentro vamos eliminando todas esas barreras que le impiden a las personas progresar. Entonces, hemos trabajado en ello. Otro gran logro es que instalamos un sistema de protección social, instalamos un sistema estatal de cuidados, hemos trabajado en generar alianzas, cientos de alianzas con el sector privado, con las organizaciones de la sociedad civil, más de 600 organizaciones de la sociedad civil que forman ya parte de nuestro directorio. Y por último, un gran logro es que hemos crecido nuestra oferta de infraestructura social. Tenemos más de 50 centros de desarrollo comunitario y centros del cuidado que permiten a las personas ir a capacitarse, ir a atender rezago educativo, tener deporte, cultura, arte y desde ahí reconstruir el tejido social. Y por otro lado, un programa de prevención particularmente enfocado a las juventudes que nos ha permitido construir comunidades de paz. Así que eso diría yo que han sido los principales logros en estos primeros 3 años y medio. Y conforme fuiste instalando estas políticas, pues en Nuevo León hay bastante desigualdad, como lo comentabas, pero ¿cuáles fueron los principales retos de cambiar esta realidad, de seguir cerrando las brechas? Pues yo creo que las principales barreras primero están hacia adentro, ¿no? El hacer un cambio de mentalidad, yo digo un cambio de chip, de cómo hacer política, de realmente entender que lo que pensábamos que no se podía, sí se pudo. Esto aquí no se hace así, esto aquí no se puede, al cómo sí, y para eso tuvimos que crear ese propósito común, ese propósito que hicimos desde lo colectivo, y decir, si esta es nuestra gran aspiración, ¿qué tenemos que hacer todos los colaboradores, todos los servidores públicos para lograr esa meta? Entonces es entusiasmar, es inspirar, es no seguir con lo común o hacerlo más rápido, es tener una nueva visión inspiradora que se salga del ordinario y que diga, por supuesto que Nuevo León puede cerrar la brecha de la desigualdad, y ya lo logramos. En estos primeros años cerramos esa brecha de desigualdad y vamos por más, porque no podemos pensar que un estado que es número 1 en tantas cosas tenga una brecha de desigualdad o que no esté pensando en cómo incluir a todas esas personas que se han quedado excluidas. Pongo el ejemplo de las mujeres, ¿no? Que es un grupo poblacional que ha sido excluido porque no están las condiciones para que la mujer pueda entrar al mercado laboral. Entonces, hablando de mujeres, hablando de infancias, por ejemplo, no había un solo programa presupuestal dirigido a las infancias. ¿Por qué? Porque no votan. Entonces los gobiernos no le apuestan a invertir en las infancias. Nosotros dimos un giro radical en eso, centramos nuestra política, nuestro proyecto estratégico número 1 de todo el gobierno del Estado, no nada más de mi secretaría, es el apoyo a la primera infancia. Niños menores de 6 años, apostarle a las mujeres embarazadas, apostarle a los niños de 0 a 6 años ha sido pues una prioridad del gobernador y de Mariana, en donde todo el gabinete ha trabajado desde lo que cada quien le toca para ir obviamente avanzando en eso. Yo diría que es un tema de cambio de mentalidad, de eliminar tanta burocracia, de digitalizar procesos y de inspirarnos, de ver la capacidad que tenemos como funcionarios públicos de lograr cambios transformadores, porque desde lo público es como podemos lograr cambios masivos, ¿no? Y lo veo palpable porque yo vengo del sector privado y 35 años ahí, y por más que avanzábamos y nos juntábamos entre clústeres o grupos de empresas o entre inclusive competidores, el logro que tenemos cuando sumamos al sector público es gigantesco. Entonces, por eso el ser servidores públicos es tan hermoso, porque puedes ver el cambio ahí, rápido, pero requerimos ese trabajo colaborativo y esa forma de pensar distinta, ya no en silos, de esta es mi secretaría, este es mi presupuesto, sino cuál es el proyecto y cómo todos abonamos a eso, ¿no? Y eso es algo que tuvimos que romper. Y justamente en este aspecto transversal que tienes, ¿qué tan receptivos fueron los otros sectores del gobierno y también desde otras partes para
pues colaborar, unirse a estas campañas? ¿Cómo lo has visto? Mira, yo creo que, bueno, no creo, estoy segura. ¿Cómo trabajan sobre todo? Sí, también? estoy segura que el gobernador Samuel García tuvo un gran acierto en el diseño de la estrategia. Desde inicio, él cambia la estructura del gobierno creando 3 gabinetes para que funcionara de esa forma. El gabinete de buen gobierno, el gabinete de riqueza sostenible y el gabinete de igualdad para todas las personas. Y puso 3 líderes. A mí me toca el privilegio de liderar el gabinete de igualdad para todas las personas. ¿Y qué incluye ahí? La Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Cultura y todos los organismos independientes como el DIF, como el INDE, como el INJUVE, que nos permite que esta política social de Estado vaya hacia ese mismo objetivo de lograr poner un piso parejo. Pero no nada más eso. Cuando tienes estos 3 gabinetes, logras esa conexión, por ejemplo, con el Gabinete de Riqueza Sostenible, con quien trabajo de la mano, con el secretario de Trabajo y el secretario de Economía, para lograr que nuestro público pueda ser atendido y capacitado y tener microcréditos y lograr empujar a esas personas a el que tengan un empleo digno o un salario mejor o a ir cerrando las brechas salariales. Pero también tenemos que trabajar de la mano con el Gabinete de Buen Gobierno, en eliminar burocracias, en trabajar de la mano, por ejemplo, con la Secretaría de Seguridad, con quien tengo una mancuerna para todo el tema de prevención. Entonces, realmente traemos ese chip de colaboración. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho el gobernador es tener proyectos estratégicos del gobierno y no proyectos estratégicos de las secretarías. Es de todos y todos tenemos que colaborar y nos mide de esa forma cómo van avanzando en esto, ¿no? Y tenemos indicadores y metas muy precisos con todo, digamos, una oficina técnica que se dedica pues a ver si vamos por el buen camino y si no, como yo digo, a recalcular, ¿no? Porque no nos debemos esperar 6 años para decir, bueno, no funcionó. La gente nos necesita, la gente espera ver esos cambios de manera inmediata y eso es un trabajo pues que tenemos que hacer todos. Ya hablaste un poco de esto, pero ¿cómo enriqueces este lado de lo público con tu visión de tantos años de experiencia en el sector privado? Pues yo creo que viéndolo desde una manera integral. Ajá. Para mí, el ver sistemas, el ver la manera holística de hacer las cosas es lo que hacía desde lo privado y ahora lo trasladé a lo público. Y son de las cosas que te decía, no, es que me decían, aquí no estás en el sector privado, ¿no? Pero son de las grandes enseñanzas que me dio, yo digo, la Universidad CEMEX, que fue pues mi casa por 25 años, que logré entender que tienes que iniciar desde la planeación, desde entender los datos, desde tener evidencia de lo que funciona. Tienes que crear este propósito común. Y una vez que crees este propósito común, tienes objetivos claros, basados en evidencia. Y con todo y eso, al final tienes que tener una evaluación y medición permanente para la mejora continua. Y en el Inter, una ejecución, estratégica que nos permita desde varios frentes ir viendo si está funcionando. Uno de los grandes temas, y desde donde yo venía, que era la encargada de los temas de sostenibilidad y responsabilidad social, es que había que tener este equilibrio entre el desarrollo económico, el desarrollo ambiental y el desarrollo social. Y subrayo el social porque era un tema que siempre se nos olvidaba. Y el tema de justicia social hacia el interior de las empresas es primordial. Pero siempre pensábamos primero, obviamente, en el crecimiento económico, en la rentabilidad, en los impactos al medio ambiente y nos olvidábamos un poco de la parte de la justicia social. Entonces, ¿qué hacía yo desde adentro del sector privado? Pensar permanentemente en cómo cada decisión impactaba a las personas, desde los colaboradores hasta nuestros grupos de interés, nuestras comunidades, nuestros entornos. Y acá hago lo mismo. No puedes dejar de pensar en que cada decisión que tomas debe de realmente visualizar cómo la persona va a crecer financieramente, económicamente, al mismo tiempo cómo cada decisión que tomas tiene un impacto positivo en el medio ambiente. Y hemos tenido crisis de todas en Nuevo León, del agua, con la sequía que tuvimos, pero también incendios, pero también inundaciones. Entonces, y eso le afecta a las personas. Y tienes que desarrollar capacidades de resiliencia en las comunidades. Entonces, parte de mi trabajo, el cómo entender
el efecto del cambio climático para las personas y particularmente para las mujeres, quienes son quienes más sufren ante cualquier circunstancia de crisis. Y luego, cómo generar esa conciencia de justicia social. Entonces, el equilibrio de esos, digamos, 3 temas, más la gobernanza, o sea, cómo creas una gobernanza interinstitucional, como lo haces desde la empresa, acá también. Entonces, lo primero que hice cuando llegué al gobierno es, para nuestros proyectos estrella, para nuestros programas estratégicos, ¿cómo no lo hacemos solos? ¿Cómo invitamos en esa gobernanza interinstitucional a la federación, al municipio? ¿Cómo invitamos a un grupo de empresas, a la academia, a las organizaciones de la sociedad civil, a los medios de comunicación? Y cómo todos tienen que decir, cómo todos ponen su expertise al servicio de la estrategia y cómo cada quien, obviamente, tiene esa mentalidad ganar-ganar. O sea, ¿cómo aporto yo ese talento, ese expertise o ese recurso para nuestro beneficio de la institución, pero al mismo tiempo para el beneficio de la población meta o de la población en general? Entonces, esos han sido los aprendizajes que yo he podido traer de aquí para allá y que creo que han funcionado adecuadamente. En el contexto nacional actual, con los debates sobre la reforma judicial y la polarización de la política, ¿cómo se afecta a las políticas sociales pues en el ámbito estatal? Pues digamos que esto no le favorece a nadie. Cuando estamos en esas discusiones estériles, nos olvidamos de que a quien tenemos que servir es a las personas. Y a las personas no les importa eso. Las personas, sobre todo las que viven en una circunstancia de mayor vulnerabilidad, lo que requieren es un acompañamiento porque su hijo o su hija está enferma, una ayuda porque su familia no tiene que comer. Necesitan apoyo porque tienen un papá, una mamá, un abuelito, una hija enferma. Necesitan un crédito porque empezaron de chiquitos un negocio, pero no ha podido crecer, se ha quedado en lo chiquito y quieren impulsarlo y necesitan un impulso o necesitan una capacitación de un oficio específico para tener un mejor sueldo. Eso es en lo que la gente está pensando. Eso es lo que escucho yo todos los días en el territorio, porque me he dedicado a estar en el territorio. A la gente no le importa lo demás, esa polarización y esas discusiones que no llevan a nada. Lo que he visto que funciona es tender puentes. Lo que he visto que funciona es con evidencia, alzar la voz, pero también accionar. Lo que he visto que funciona es ponerte del lado de la gente y ser la voz de la gente. Y lograr que a través de estas estrategias veamos resultados tangibles. Y no que diseñemos cosas desde el escritorio para la foto que no le sirven a nadie. Tenemos que pensar de largo plazo, porque las personas ahí se quedan. Nosotros estamos de paso. Pero ¿cómo le hacemos para pensar en ese largo plazo? La única forma es incluyendo a todos, porque los que sí se quedan son los que ahí viven, los que sí se quedan son las organizaciones de la sociedad civil, los que sí se quedan y perduran o los que están buscando perdurar de largo plazo son las empresas y por eso hay que involucrarlas. Entonces es muy importante el poder dejar de lado ya el seguir polarizando o el seguir sacando agua para un proyecto personal. No estamos aquí para eso, no debiéramos estar aquí para eso. Los gobiernos estamos para garantizar los derechos de todas las personas, sin excepción. La inseguridad y la violencia de género siguen siendo temas bastante sensibles en Nuevo León, pero ¿qué acciones en concreto has tomado de la Secretaría para combatir estos asuntos? Bueno, pues sí, lo has dicho bien, la inseguridad sigue siendo un tema y aunque en Nuevo León hemos bajado la mayor parte de los índices de inseguridad, todavía tenemos una tarea pendiente en temas de violencia de género y violencia familiar. Y ahí sí tenemos una deuda. Y estamos trabajando de la mano. La única forma que hemos visto que funciona es trabajar de manera coordinada con la Fiscalía, con los municipios, entre las secretarías que tenemos que ver con el tema, llámese seguridad, llámese Secretaría de las Mujeres, el Instituto Estatal de las Mujeres, con la Secretaría de Igualdad. Necesitamos y hemos logrado esta coordinación con objetivos claros en aquellos espacios, en aquellas comunidades, en aquellas localidades en donde existe mayor índice de este tipo de delitos, desde feminicidios hasta violencia familiar.
Entonces, el trabajo colaborativo nos ha hecho poner foco en la problemática. Todavía no estamos donde deberíamos. Nos hemos sumado también al programa, digamos, federal, que la presidenta Sheinbaum ha tenido a bien poner al servicio de todos los estados y de los municipios. Estamos trabajando para implementar estos espacios libres de violencia, el que las mujeres tengan un acompañamiento integral, ¿no? Y al mismo tiempo un empoderamiento para que puedan salir del círculo de la violencia. Entonces, el trabajo colaborativo entre una Secretaría de las Mujeres que atiende la violencia, entre un Instituto Estatal de las Mujeres que desarrolla políticas para ello, y la Secretaría de Igualdad e Inclusión que tiene como foco el empoderamiento, el desarrollo de capacidades y habilidades, pues es un trabajo colaborativo que nos permite llegar a más mujeres. Nosotros hemos podido trabajar con más de 300,000 mujeres del Estado para que al mismo tiempo que las podamos atender desde atención psicológica, de salud, las podamos acompañar en el establecimiento de sus negocios o que podamos lograr que tengan un mayor empleo. Y otro de los grandes temas en donde nos hemos focalizado en la Secretaría de Igualdad e Inclusión es además de instalar un sistema de protección social que le permita a las mujeres tener un mínimo vital, por otro lado, el poder instalar un sistema estatal de cuidados que le permita a las mujeres entrar al mercado laboral, porque existen plataformas como guarderías, como estancias infantiles, que regresamos al Estado. Hoy en día tenemos más de 115 estancias infantiles que apoyan a las familias, particularmente a las mujeres, que en un 70% son las cuidadoras, que tengan un lugar donde poder dejar a sus hijos mientras que van al trabajo, poder influir con las empresas para que haya trabajos flexibles, trabajos desde casa, en fin, todo un sistema de cuidados que les permite a las mujeres particularmente, pero a las personas cuidadoras, tener tiempo para el autocuidado, tener tiempo para cuidar y tener tiempo para el cuidar a alguien, ¿no? Antes hablaste de lo que le importa a la ciudadanía y lo que no, pero justamente ¿qué papel juega la participación ciudadana al diseñar todas estas políticas y evaluarlas también para saber si algo funciona, si no funciona, darle voz a todas estas personas que usualmente no son escuchadas? Para mí y para el gobierno de Samuel García, la participación ciudadana es un punto de partida. De hecho, se creó la Secretaría de Participación Ciudadana, precisamente porque queremos ciudadanos que estén informados, queremos ciudadanos que alcen la voz, queremos ciudadanos que puedan tener información para una crítica constructiva, queremos ciudadanos que participen de los proyectos. Entonces, a través de la creación de esta secretaría y también, insisto, de manera transversal, lo que cada secretaría tiene, por ejemplo, nosotros tenemos comités de ciudadanos para diferentes temáticas. Tenemos comisiones de ciudadanos para diferentes temáticas. Está la Comisión para la Igualdad y No Discriminación, que es única y primera vez que existe en el Estado y quizá en muchos estados. A través de esto pudimos impulsar la creación del Consejo para la Prevención y Sanción de la Discriminación, el COPRED Nuevo León. Tenemos el Consejo de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, tenemos a Contralores Sociales, que los invitamos a estar observando todo el proceso de cualquier programa y proyecto que tenemos en la Secretaría. Tenemos un comité técnico que evalúa a qué organizaciones se les dan los recursos para desarrollar programas de coinversión. En fin, todo nuestro trabajo está centrado en invitar a la ciudadanía a que participe de estos procesos, porque estamos convencidos de que las problemáticas o los desafíos que tenemos en nuestro estado es causa de todos. Y como dice nuestro gobernador, si todos somos parte del problema, todos debemos ser parte de la solución. Entonces, nuestro interés es que en una encuesta que hicimos, de cada 10 personas en Nuevo León, 8 les interesa participar. Pero de cada 10 personas, solo 3 participan. Entonces, ¿cómo cerramos la brecha de esas que les interesa participar, pero que todavía no saben cómo participar? Pues es abriendo la puerta, es generando espacios, es logrando consensos, es invitando a la población a que decida si quiere o no un proyecto y cómo lo quiere. Porque al final lo que quieres es que se empoderen y que hagan suyos esos proyectos. La única forma de hacerlos suyos es que se involucren desde el principio.
¿Te gustaría dar un mensaje final para la revista Líderes Mexicanos? A lo mejor tocar algún tema que yo no te haya preguntado. Pues a mí lo que me gustaría primero que nada es felicitar a Líderes Mexicanos, porque ha sido un medio y una revista que nos permite a todos intercambiar esas mejores prácticas que están sucediendo en nuestro país y en otras partes del mundo, de qué cosas están funcionando. Segundo, para mí el tema de liderazgo es fundamental. Creo que tenemos una crisis de líderes y qué bueno que Líderes Mexicanos esté poniendo sobre la mesa aquellos liderazgos que realmente están haciendo la diferencia, aquellos liderazgos que están inspirando, que están haciendo un liderazgo transformador, un liderazgo al servicio, un liderazgo, como yo llamo, con alma. ¿Y qué significa eso? Personas que estamos pensando, poniendo nuestra inteligencia y nuestro talento al servicio, pero al mismo tiempo nuestro corazón, pero al mismo tiempo nuestras agallas para aventarnos y arrojarnos, para decir, esto sí se puede y me voy a atrever a hacerlo porque mi municipio, mi estado, mi país se lo merece. Entonces, debemos de seguir forjando, inspirando a las nuevas generaciones, para que esas nuevas generaciones también traigan ese chip de que todos somos agentes de cambio y que no importa lo que hagas y en la trinchera que estés y a lo que te dediques, la acción que tú hagas todos los días puede tener un impacto negativo o positivo, tú decides, ¿no? Entonces, gracias a Líderes Mexicanos por permitirnos compartir nuestras experiencias, por lograr compartir esos ejemplos de liderazgo que hay en nuestro país y que logremos entre todos sumarnos para lograr pues ese México que todos queremos, en donde todos podamos vivir mejor.